carta de Esmirna. Acuérdense que Esmirna es una ciudad que tiene más de 3000 años, que fue destruida varias veces y que siempre en esa área del Asia Menor ha sido una de las, si no la más, en algunos momentos ha sido la más, es una de las más hermosas ciudades que ha habido en esa zona, en todos los tiempos. Hoy en día sigue siendo hermosa, muy desarrollada, Esmirna. Quizá usted no la conoce, no es muy conocida, no sé, hay que tener un poco de cultura para conocerlo, pero como yo le decía la semana pasada, Esmirna tiene, hoy en día, en su modernidad, tiene uno de los mejores metros. Esos trenes que viajan a una velocidad increíble, uno de los mejores metros que hay en el planeta, Esmirna. Esmirna quiere decir mirra. ¿Le suena esa palabra? En el Evangelio. Mirra fue uno de los regalos que le llevaron los reyes al Señor, le llevaron Esmirna. ¿Ve? Mirra, traducido. Mirra fue lo que usaron dos hombres de la Biblia. ¿Se acuerdan quiénes son? Para preparar el cuerpo del Señor para la sepultura. ¿Quiénes fueron esos? José de Arimatea y el otro, ¿quién fue? Nicodemo. Y allí esos dos hombres ricos, cultos, de la alta clase del pueblo de Israel, llegaron a creer en el Señor y se arriesgaron. José de Arimatea y Nicodemo, que pertenecía al concilio judío nacional, y allí prepararon para la sepultura como acostumbraban los judíos a hacer. Y el hombre buscó la mejor sepultura para el Señor, cumpliéndose una de las profecías de la Biblia. La mayoría de las profecías del Señor Jesús en la Biblia se han cumplido. Dice la Biblia que su sepultura sería entre los ricos. Lo pusieron en una tumba. Su muerte fue una muerte terrible entre los delincuentes, pero su sepultura, dice la Escritura, será entre los ricos. Isaías 700 años antes hace esa profecía y se cumple en Jesús. Y quedan muy pocas profecías de la Biblia por cumplir de Jesús. La mayoría ya se han cumplido, y eso debemos conocernos, porque eso hace fuerte nuestra fe. Entonces, vamos a leer aquí Esmirna, prepárese ahí, léala. Yo creo que si todos ustedes la tienen buscada ahí y Daniel la lee, Daniel va a leer el primer verso, nosotros nos unimos a Daniel en el segundo, Daniel lee el tercero y nos unimos con Daniel en el cuarto. Son 4 versos nada más, y empieza en el verso 8. Daniel, ponte de pie fuerte. Bueno, tienes tu micrófono. Y lee el primer verso y nos unimos con Daniel, ¿ok? En el 9. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte. Bien, gracias Daniel. Hermano, ahí están los 8 versos de esta carta, la más corta. Ya dimos un mensaje de ella. Usted puede ir al internet, ahí está, en nuestro canal que se llama Canal de la Iglesia Bautista La Roca. Ahí están todos los mensajes del domingo, editados inclusive, donde se cortan cosas que no tienen que ver, que son historias y que son, no, solamente es la médula del mensaje lo que queda. Para que usted lo tenga cómodo, muchas veces con letras y las citas puestas, para que usted la lea cómodo. Así es, tenemos desde el 2018, casi vamos a llegar a 300 predicaciones en internet.
en video y la estamos llevando en audio también, sobre todo para que llegue a Cuba con facilidad. Entonces, hermanos, aquí estamos estudiando las 7 cartas que el Señor le dio a Juan. El Señor se la da al ángel, el ángel se la da a Juan y Juan se la da a los pastores de la iglesia. ¿Quién era el pastor de la iglesia y cómo se llamaba? El pastor de la iglesia de Esmirna, no me diga el nombre, levanta la mano lo que lo sabe. Porque si vio la película, que fue lo que le dejé de tarea, se acuerda del nombre, seguro. Nadie vio la película. Armando vio la película. Pero algunos tienen que recordar el nombre del pastor sin ver la película, ¿verdad? Nadie. Policarpo. Policarpo. Haga la tarea, dedíquele tiempo a Dios. Usted no me hace un favor a mí. Cuando yo le dejo una tarea a ustedes, y siempre dejo tarea, siempre dejo homework. Siempre. Ese es el tiempo suyo con Dios. Siempre. Eso fortalece la fe. Yo he visto esa película como 4 veces y le dije a ustedes que si ve la película y se sienta y ve mi mensaje y lee la carta y ve mi mensaje y se profundiza, que a usted le iba a parecer que usted era uno de los miembros de la iglesia de aquella época de Esmirna. Policarpo, el nombre del pastor. Entonces, hermanos, hoy no voy a predicar ese mensaje. Hoy vamos a darle por arriba. Solamente expliqué que Esmirna, ¿qué quiere decir Esmirna? Mirra, una cosa bíblica, una palabra bíblica. Fue una de las iglesias allí del Asia Menor. Dije que Policarpo conoció en su juventud, cuando estaba muy viejito, casi con 90 y tantos largos años, posiblemente 99, al apóstol Juan, que posiblemente el apóstol Juan se la entregó. Eso no lo sé, no lo he leído en ninguna parte, pero si él fue el pastor de Esmirna, es muy probable que Juan le haya entregado esta carta a él, y él haya sido el que la haya llevado a estudio, como le estamos estudiando hoy, estos 8 versículos, que fueron escritos específicamente para la iglesia. Les estoy recordando de manera importante que estas cartas, que son y sirven para evaluar una iglesia, cada carta Dios está evaluando en cada carta. Son 7 cartas aquí. Ya estudiamos Éfeso, ahora estamos estudiando Esmirna, después vamos a continuar hasta la carta número 7, pero todas las cartas, cuando usted la abre para leerla, usted se tiene que autoevaluar. Autoevaluar. Y para eso es, por eso yo le digo, el tiempo que usted pase con Dios y pidiéndolo a Dios que le toque y le llene con su espíritu, para que usted pueda de verdad ser sincero cuando abre la Biblia, cuando abre la carta, cuando lee las Escrituras, para que el Espíritu Santo trabaje en usted, santificando su vida, avivando su vida. La palabra de Dios es vivificadora, transformadora, penetra en nuestros corazones, convence, enseña, es útil, y es necesario eso. Trabaje todo lo que usted quiera, pero dedíquele su tiempo a Dios. Tiempo que usted le resta a Dios, le está restando a todo lo demás. Póngale el cuño. Se lo está restando a todo lo demás. Priorice a Dios en su vida. Estar aquí es priorizar a Dios. Estar en el Zoom es priorizar a Dios. Estar en cualquier reunión que tenga que ver es priorizar a Dios. Vamos a disfrutar esta carta. Leímos ya los textos bíblicos y hoy, ¿por qué estoy haciendo una segunda parte de esta carta? Porque todos pasamos por aquí. ¿Cómo se titula esto? Bueno, como la semana pasada, carta a la iglesia de Esmirna, segunda parte, del 8 al 11, 4 versos. ¿Qué dice ahí? Propósito. Puede ser motivos. Importancia, propósito, motivo de las pruebas. ¿Qué cosas son las pruebas?
las dificultades que se presentan en la vida. Cuando las pruebas son muy difíciles, le podemos llamar como tribulaciones o sufrimientos, y que ocurren en la vida de ¿quién? Del creyente. Y ese es el título. Por eso esta carta merece invertir el tiempo en estudiarla y profundizarla. Y es importante que usted le dedique tiempo a Dios. Cuando yo saqué la cuenta de las horas en las rocas que tenemos tiempo aquí de entrenamiento con la palabra, porque aquí todo es entrenamiento con la palabra. Tenemos 2 servicios en la semana. El domingo, par de horas. Y el miércoles, 1 hora. ¿Cuántas horas son? 3 semanales. El tiempo que usted tiene que dedicarle en su vida, en su casa, a Dios, que debería estar conectado el día entero con Dios. El día de éxito es el día que usted está conectado el día entero con Dios. Lo que pasa es que debajo del cielo cada cosa tiene su hora y tiene tiempo de trabajar. Y usted está el día entero trabajando, conectando con Dios, como digo yo, hasta manejando, cuidando bien las leyes del tránsito. Dios le va a cuidar, bien atento, pero usted puede ir oyendo una música cristiana o lo que sea, conectado con Dios. Y cuando llegue esta hora, usted debería priorizarla desde el lunes, planificar para poder estar aquí. Y el miércoles. ¿Sabe lo que estamos estudiando ahora el miércoles? Por cierto, primera vez que lo estudio. Los viajes misioneros del apóstol Pablo. Lo he estudiado de manera personal. Cuando digo primera vez que lo estudio es dándolo como una clase en la iglesia, los miércoles. Y empezamos la semana pasada con el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y fue algo tremendo estar aquí. Yo lo noté en la cara de los hermanos, de los pocos que vinieron, lo noté. Fue una bendición. Propósito de las pruebas y las tribulaciones. Y la prueba y la tribulación toca nuestra vida, muy frecuente, y cuanto menos la esperamos. Así que vamos a prepararnos de manera rápida ahí. Y propósito de las tribulaciones. Yo tengo una lista de propósitos de las tribulaciones. Y aquí está. Voy, antes de dar la lista, a repasar esto. Este es el único texto que voy a dedicar de los 4 o 3 textos. Lo estudiamos bastante la semana pasada. ¿Por qué la iglesia de Esmirna tenía tanta tribulación? Tanta. Todos tenían tribulación, todos tenemos tribulación, todas las iglesias y todos los cristianos y todos los creyentes tienen tribulación. Pero esta tenía una cosa especial de tribulación. Y por eso yo estoy dedicando el tiempo. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, eso ya lo expliqué muy bien. Pero tú eres ¿qué? Rico. Porque se puede ser rico de mucho dinero y de muchas posesiones y ser la persona más infeliz de esta tierra. El mismo Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste ¿en qué? En los bienes materiales que posee. Y le está diciendo a este mismo Cristo, porque esta es una carta, no es de Juan, es de Cristo. Cristo se la da a un ángel y el ángel se la da a Juan y el Juan se la da a los pastores. Yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Y tú qué? Porque este es otro problema. En medio de la tribulación, ¿ser qué? Ser pobre. Pero tú eres rico. Ya eso no lo voy a profundizar, hay que oír el mensaje de la semana pasada. Así que yo conozco tus obras. Ahora, ¿cuál es el problema de aquella iglesia? Vivían en Esmirna. Yo dije que la ciudad, la gente de la ciudad siempre ha sido fiel a los gobiernos que han tenido. Fieles. Y saben lo que es la lealtad y la fidelidad. Lo saben. Y pusieron allí, el gobernador de allí, Cuadraco, puso allí una ley inventada por él y el pueblo lo aplaudió. Y es que convirtieron al César ¿de qué? De Dios. Y había que adorar al César. Y había que quemarle incienso al César. Y el que no le quemara incienso al César era un traidor. Entonces imagínense una iglesia
metida en el medio de una ciudad que era leal al gobierno, y yo expliqué todo lo de la lealtad, todo lo que hicieron por el gobierno, por el imperio romano de aquella época, que fue el que más estuvo con ellos, pero aún en otros momentos también fueron fieles. Y ahí vivía esa iglesia. Y ahí vivió Policarpo. Y ahí sufrieron los hermanos de esa iglesia. Por eso el Señor le dice: yo conozco tu qué, tu tribulación y qué, y tu pobreza. Dicen que algunos manuscritos antiguos no tenían esto, pero ya hice un análisis de eso profundo, que si quieres saberlo, vaya al mensaje anterior. Aquí, así que yo estoy dedicándole a la tribulación y a qué, y a la pobreza. Así que tenían a toda la ciudad eran qué, enemigos de Dios. Donde quiera, si aplicaba por un trabajo y te preguntaban, Caleb, ¿eres cristiano? Viviendo allí, decía que sí, y ahí mismo perdía tu trabajo de técnico de aire acondicionado. Para afuera. O nunca hubiera llegado a serlo. Así vivía la gente, los cristianos. Y aún así mantuvieron su qué, su fe. Los cristianos actuales tenemos que preguntarnos cómo negociamos nuestra fe. Por cualquier cosa, no importa, la fe es lo último. Vamos a resolver, hay que resolver, hay que llenar la barriga, hay que... No, el cristiano está llamado a esto, y la cosa viene seria para acá, y tenemos que entrenarnos. Es así. Yo dije que la cosa viene para acá, el país de la libertad. La cosa viene, y por eso estamos preparándonos, y viene más rápido de lo que usted se imagina. Tribulación y pobreza. Esa era la problemática que tenía, pero para colmo se le sumaba a eso esta gente que está aquí. Y la blasfemia de los judíos que dicen, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Sino ¿qué cosa? Sinagoga de Satanás. Judíos que adoran al Padre, dicen ellos, pero rechazaban y crucificaron a Jesús. Y Jesús dijo: el que me honra a mí, ¿a quién honra? Al Padre. Y estos judíos, que son los mismos que existen allí en guerra hoy, son desechados por Dios. ¿Sabía eso? Sí, porque la gente está equivocada. Nosotros no maldecimos a los judíos. No. Nosotros bendecimos a los judíos. Pero la verdad que dice la Biblia hay que decirla. Y un día Dios va a tratar con ellos. Pero no sabemos qué día es. Porque no sabemos cuándo el Señor viene. El Señor viene como ladrón en la noche, ¿verdad? No sabemos cuándo es. Aunque muchos tratan de averiguarlo y de poner fecha, no existe la fecha. Nadie la sabe, solamente el Padre. Bueno, pues ahí está. Esta gente, sabiendo, odiando a los cristianos, delataban delante de los, yo no sé cómo dice, herminenses. Si alguno me lo rectifica si sabe la palabra correcta. De los que vivían en Esmirna y no eran extranjeros, porque los judíos eran extranjeros. Ellos los delataban, los judíos los delataban para que el imperio romano se encargara de ellos. Y le decían: aquí hay un judío. Y los vigilaban, y los buscaban, y los perseguían. Los judíos a los cristianos. Y todos esos judíos que hay ahí no los quieren. Nosotros los queremos a ellos, porque nosotros tenemos que querer aún hasta aquí. Así dice el Señor. Aún hasta que la ley cambió con Cristo. ¿Hasta quién? Hasta los enemigos. Entonces, hermanos, este es el fuego que tenían esta gente. Doble fuego. Uno era por el imperio romano y el otro era por los judíos. Y esos eran peores porque esos los delataban. Los delataban. Posiblemente algunos de allí de Esmirna, que fuera del pueblo, tenía un amigo cristiano y no lo delataba.
Así que ahí abundaban las batallas, abundaban las pruebas, abundaba el sufrimiento, abundaba la muerte para los cristianos. Y el Señor le está diciendo en una de sus cartas, al principio, en el verso 10, no temas nada. ¿Algunos recuerdan? Lo que vas a padecer. Y yo vivo en este país tranquilo y feliz. Y lo que va a padecer me va a pasar. Nosotros hoy estudiamos un texto que dice, el que espada, a espada. El que cárcel, a cárcel. El que muerte, a muerte. Pero no me importa. Vivo el presente con el Señor. Posiblemente nunca voy a espada. Posiblemente nunca voy a muerte. Muero de una muerte natural. Pero es lo que Dios determina en mi vida. Y la vida cristiana es así. Si no, usted está perdiendo el tiempo. Aquí venimos a entrenarnos para vivir fieles al Señor. Ya sabemos cómo estaba. Vamos a los propósitos. Propósito de las pruebas en la vida del creyente, la suya y la mía. Las pruebas hay de varios niveles de prueba. Y hoy vamos a estudiar eso aquí. Hay una prueba, usted de pronto tiene que está viviendo y viene y le da un COVID. Y el COVID no es nada bueno. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Una prueba. ¿Verdad? Cualquier otra enfermedad. Usted va al médico y el médico le dice, chico, te voy a hacer una placa de tórax. Y le hace una placa de tórax y le ven un nódulo y de pronto el médico le dice, tienes ahí un nódulo, me parece que es un cáncer del pulmón, es un cáncer muy serio, muy sufriendo, que hace sufrir mucho, cáncer del pulmón, y tengo que hacerte una biopsia y a las metas corroborado que tienes un cáncer del pulmón y viene la quimio y se te cae el pelo y todo lo que va por ahí para allá, y generalmente el cáncer del pulmón termina sin curación a no ser que Dios ponga su mano y sane. Así es la evolución natural del cáncer del pulmón. Entonces, eso es una prueba. Hay muchas pruebas. Constantemente estamos en pruebas. Unas más fuertes. Vamos a ver entonces para qué sirven las pruebas en la vida del creyente. ¿Por qué yo digo para qué sirven? Bueno, porque la Biblia, antes de empezar a analizar todo, mire lo que dice aquí, para que usted vea qué dice de las pruebas. Esto es Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos. Ya aquí estamos todos bajo la Biblia aquí. ¿Ok? Hermanos míos. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Tener que, por sumo gozo. Cuando venga una prueba, haces un switch en tu mente en fe. Por fe andamos y no por vista. Tienes que hacer un switch, un cambio. Y decirle, en el nombre de Jesús no pierdas el gozo. Caes de rodillas, lo pones en las manos del Señor y sea la prueba que sea, tú te levantas como listo. Listo para enfrentarla. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si usted no cree eso, usted no es cristiano. Porque cuando uno acepta a Cristo, si lo aceptó de verdad, cree eso. Y si cree esto, aceptó a Cristo de verdad. Porque la vida cristiana es una vida de fe. Como decía el apóstol Pablo, por fe andamos y no por lo que está delante de nosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la fe es probada, produce paciencia. Usted se sabe esto de memoria, porque mira que yo he hablado de esto aquí. ¿Qué produce? Ahora, ¿quién me dice la palabrita paciencia estudiada? Hipomanén. Que son, hipomanén es resistencia, perseverancia, estabilidad, constancia en los momentos y en las circunstancias, no importa la dificultad de las circunstancias. Y eso es en Cristo. Sin Cristo no podemos lograr eso. Sin Cristo. ¿Sabe una cosa? Loida Natush fue una miembro de esta iglesia hace muchos años atrás. Dos ancianitos que conocimos llegaron a la iglesia un día, se quedaron hasta que ella subió al cielo en su muerte. A ella le dio un cáncer
La fuimos a ver varias veces al hospital con cáncer y siempre con ánimo, con fortaleza y con jarana, y era tremenda. Hasta que le dio una metástasis aquí en la cabeza, en el cerebro. Y le metieron una radiación de cerebro. Y ella estaba casi muerta ya. Y le dijo al esposo. Y eso es un reto. Una de las cosas que hacen las pruebas es el ejemplo a los demás creyentes. Cuando pasamos con dignidad por la prueba. Y un día llegó ahí que a mí me dio miedo como yo. En una silla de ruedas la traía su viejito, Natush. Y me sabe lo que me dijo al oído: pastor, con las radiaciones me han cocinado por dentro de la cabeza. Es lo que sentía ella, que lo que le habían puesto aquí es que le cogieron el cerebro y se lo metieron en un sartén. Pero aquí estoy, fiel a mi Señor. Y yo no sabía si quitarme, si hubiera tenido un sombrero me lo hubiera quitado, le tomé la mano y le dije: ay, hermana, gracias. Como te dije gracias ahorita a ti. Eres un ejemplo para mí si estás aquí. Maricela. Sí, hermanos. Las pruebas nos ayudan a ser ejemplos cuando pasamos con ella con dignidad, cualquiera que sea, una enfermedad, un problema, con la familia, lo que sea, viviendo con Cristo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa, para que sean ¿qué? Perfectos y cabales. Eso es lo que Cristo quiere, que tú y yo seamos ¿qué? Perfectos y ¿qué? Y cabales. Y mire, ¿quién es el único perfecto y cabal? Dios. Dígamelo en material humano. ¿Quién es el único perfecto y cabal? Jesús. Jesucristo. Quien se humanó y modeló por nosotros. Y dijo: aprended de mí. Y dijo que aprendiéramos de él las características, sobre todo espirituales. Y dijo dos de ellas: manso y humilde de corazón. Y nos mandó a aprender muchas más. Que tengamos paciencia, la paciencia de Cristo, la resistencia de Cristo ante los sufrimientos. Cristo sufrió, ¿verdad? Pero tuvo una resistencia, tuvo un hipomanía especial. Ese es Cristo. Bueno, pues, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y cuando estudiamos el discipulado aquí, que lo estudiamos, y hay hermanos que están discipulando a otros, y el movimiento discipulado persona a persona aquí, queremos que los hermanos entren en él. Cuesta la vida, pero fue lo que mandó Jesús. Su último mandato, como dice Evangelismo Explosivo, su último mandato es debería ser, pero Evangelismo Explosivo dice, es nuestra primera prioridad. Ser discípulos, hacer discípulos. ¿Y qué cosa es ser discipulado? ¿Cuál es la meta? ¿Qué tú le dices a tu discípulo cuando la primera vez? ¿Cuál es la meta del camino del discípulo? ¿Qué? Más que eso. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Esa es la meta. Y cuando seamos como Cristo, estamos ahí. ¿Qué va a ser? Tú sabes, no va a ser aquí en la tierra. Aquí vamos acercándonos y acercándonos y acercándonos. Y dice que cuando Él nos lleve a su presencia, cuando veamos su rostro, seremos transformados a su imagen. Perfectos y cabales. Pero aquí en este entrenamiento, porque la vida cristiana es un entrenamiento de fidelidad, cada día más fiel, ahí aprendemos. Y la vida cristiana, cuando usted se entrega al Señor y la vive de verdad con intensidad, usted es una persona con gozo. Y eso me repito mil veces lo mismo. Cada vez que pierdo el gozo porque dejo de confiar, de vivir, de hacer lo que tengo que hacer. Y es una batalla que tenemos todos cristianos que librar por ser fieles. Y se requiere de cada uno de los administradores. Usted es administrador de su vida, es sacerdote. Que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Entonces, ese es el propósito, miren. Hacer que buenos cristianos sean ¿qué?
mejores. Hacer que buenos cristianos sean ¿qué? Mejores. Yo pongo el ejemplo de David. David era un jovencito tremendo y Dios lo escoge. Dios dijo: me he buscado un varón cuyo corazón es conforme a mí. Y lo dijo y lo buscó. Y ese David, cuando nadie sabía que él tenía una relación con Dios especial, él sí lo sabía, posiblemente ni los padres. Y ese David se enfrentaba al tigre, se enfrentaba al león, a la serpiente, cuidando ¿qué cosa? Sus ovejas. Muy obediente, un hombre de un corazón limpio, un jovencito, y muy joven. Su padre lo manda al ejército, que allá estaban sus hermanos, que eran fortísimos y tremendos, para que le llevara una merienda, y allá se encontró al gigante aquel, Goliat, que estaba enfrentando al pueblo de Israel. Y usted se sabe la historia y los niños la están aprendiendo de él. Y ese David dijo: no, ¿quién es este incircunciso? Ustedes saben la historia, los que no la saben la buscan y la encuentran. ¿Quién es este incircunciso que está retando a las huestes de Israel, a las huestes del Dios viviente? Y le iban a poner una armadura porque él quería ir para allá. No puedo con la armadura. Pero ¿cómo no vas a poder? Ese hombre viene hasta con otro hombre, son 2 contra 1. Tenía un paje de armas, tenía lanza, jabalina, espada. Dijo: no, ay, yo no soy el Dios. Y dijo: el mismo que me salvó del león, ¿qué era más difícil, el león o el gigante? Los dos. Yo no sé cuál era más difícil. Y yo dije serpiente, la Biblia no habla de serpiente, pero posiblemente, o tigre, o lo que sea. Me librará también de este gigante incircunciso, o sea, que no era israelita. Y ustedes saben cómo mató, de sencillo. Y como lo dijo, con la propia espada del gigante le cortó la cabeza. Ahora le pregunto, cuando David sale de aquí, que Dios le da experiencia, ¿cómo era David? Cuando sale, ¿mejor o peor que antes? Después de vencer al gigante, ¿cómo era? Eso es fácil de responder. Usted no tenga miedo de responder. Equivocarse es una virtud también. Mejor, es lógico, eso es lógico. Mejor. Bueno, las pruebas, eso fue una prueba. Él no pensaba hacer eso, él no pensaba que se iba a enfrentar con eso. La prueba le llegó y tuvo la valentía y confió en el Señor y la enfrentó. Ahora, la prueba no sirve solo para eso. La prueba sirve también para... Mire para qué sirve la prueba. Siento mucho que esto está enumerado aquí, pero hay problemas con eso. Hacer buenos cristianos es la primera, pero mira, disciplinar cristianos que sean apartados. Enfríate y tú verás lo que te va a pasar. Y mientras no te levantes, te va a ir peor. ¿Para qué viene la prueba? ¿Sabes que esto no lo escribí yo para manipular a nadie aquí? Eso está en un libro que tengo así de tamaño que se llama Apocalipsis. Hermes Carballosa, el autor. Y yo recomiendo que usted se lo compre si quiere estudiar Apocalipsis. No es perfecto el libro, porque Apocalipsis perfecto, el único que hay lo tiene Dios en su corazón. Interpretar todo el Apocalipsis. Pero estas primeras sí son claritas de interpretar. Los primeros 5 capítulos. Ahora estamos en el punto 2, y esta lista la dio Carballosa. Disciplinar cristianos que sean apartados. Dios trata que tú no te apartes, poniéndote pruebas moderadas. Pero cuando te apartas, si de verdad eres su hijo, ¿verdad? Si de verdad eres su hijo, Él te va a mandar la prueba. La que sea. Míralo aquí. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Hay gente, hay algunas que dicen castiga. Hay gente que dice: no castigo, yo no castigo a nadie, no, estamos en la gracia. Ni inventes.
Eso está traducido en los originales. Y le han querido poner disciplina, pero algunas Biblias dicen castigo, porque la disciplina, el castigo es una disciplina. Y cuando tú castigas a tu hijo, si tú no castigas a tu hijo, o disciplina a tu hijo, o le das el nombre que tú quieras, le puedes dar que azota, el que tú quieras, tu hijo no va a servir. Estás criando un monstruo para mañana. Los niños tienen que estar bajo disciplina. Tienen que ser corregidos a tiempo. Porque el Señor al que ama, ¿qué cosa hace? Disciplina. El amor de Dios. Y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, hermano, punto 1 me dice, hacer que los cristianos, hacer que buenos cristianos, ¿qué? Sean mejores. Y disciplinar a los cristianos, ¿qué? Que sean apartados. Pero yo sigo con David. David era un hombre tremendo y después de Goliat fue más tremendo todavía. Y Dios lo siguió entrenando toda su vida. Después, cuando Dios antes de coronarlo de rey, estuvo que estar como 7 años huyendo de Saúl. De cueva en cueva. Ese era el entrenamiento, era una prueba detrás de la otra. El hombre que estaba previsto, ya estaba ungido por rey y andaba escondido en una cueva con un grupo de andrajosos. Porque los hombres que se le sumaron estaban sucios, no tenían lugar donde vivir. Eran hombres que querían estar al lado de él para batallar y andaba escondido en las cuevas, pero no le dio posibilidad y ahí estuvo 7 años hasta que Dios le dio la victoria y se hizo rey de Israel. Hizo son pruebas para entrenar a un rey a que sea rey. Y aún con todas las pruebas, y aún con todo el amor, y aún con todos los salmos que escribió hermoso, y tenía un corazón sincero. Por eso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Tenía un corazón sincero delante de Dios, un corazón conforme al de Dios. No era perfecto, pero un día, dice la Biblia allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, así, en el primer verso dice, y en el tiempo que los reyes deben estar en la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. No estaba en el lugar donde él tenía que estar. Y nosotros tenemos que estar en el lugar donde debemos estar, a la hora que debemos estar, tenemos que ser fieles. Y ahí se quedó, parecía que no había pecado, se quedó en Jerusalén, el pueblo. Dice que todo el pueblo estaba allá, lea la Biblia de ustedes, a todos los generales y todos los ejércitos y todos los soldados. Y se quedó el hombre de Dios allí. Se quedó. Y entonces allí se quedó. ¿Y qué fue lo que pasó? Se vio una ventana abierta, una mujer desnuda bañándose. Satanás flechó el corazón de él. Mandó a buscar a la mujer. Estuvo con ella. La embarazó. Cuando creyó que ya eso había sido nada más con un rato de placer, entonces ya se enredó con el pecado, porque el pecado enreda de otro pecado. Y entonces la mujer le mandó una noticia que dice, ¿estás embarazada? Estoy embarazada. Y entonces ya sigue la maquinación de David. Dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a mandar a traer al esposo para acá. Y lo mandó a buscar de la guerra. Y el esposo dijo, y el general de ejército, estamos aquí en plena guerra, porque el general se lleva uno de los hombres. Eso es mi mente, ¿no? Eso no lo dice la Biblia, pero es lo lógico. Bueno, pues mandó, como es el rey, manda y allá. Y entonces cuando dijo, mira, sé que has tenido en la guerra éxito, qué sé yo, y quiero que tengas aquí unos 2 o 3 días de descanso, vete a tu casa, descansa, y qué sé yo, y qué sé cuál. Y el hombre era tan fiel que dijo, ¿cómo yo, teniendo mis amigos en guerra, voy a estar ahí con mi mujer? Y no entró a la mujer ni en el cuarto de la mujer. Allá en la parte de afuera se preparó una cama y ahí durmió. Y al otro le dijeron, oye, el hombre no fue para allá para la mujer. ¿Cómo que no fue para la mujer? No. Porque él quería que la mujer, aunque embarazara o no, ya pues, decir, ese es tu hijo y ya salir de ese asunto. Pero no, Jehová no dejó eso. Y la mujer le dijeron no, y le dijo, lo llamó y le dijo, oye, pero ¿cómo no descansaste con tu mujer? ¿Cómo yo voy a descansar con mi mujer? Voy a ser yo. ¿Qué clase de tipo sería yo si me voy a descansar? O sea, le está diciendo lo de la falta. Él no sabía lo que le estaba diciendo al rey, pero se lo estaba diciendo. ¿Qué clase de hombre soy yo con el pueblo en guerra? Que soy el general. Tengo un montón de soldados que están allí bajo mis órdenes. Ser un general del ejército. Y ahora voy a estar yo durmiendo con mi mujer. Sálvame Dios que yo haga eso. Y digo, y entonces le digo, ok, mañana te vas. Y hizo una carta, pongan a este al frente. Y cuando esté al frente de la batalla, todo el mundo se retire. Para que así mismo, no era rey, y el general de ejército, cuando leyó esa carta, le dije, wow, el que mandaba de todos los generales,
Pero era orden de quién? Del rey. Y eso ocurrió. Y entonces David trajo a la mujer para acá, empezó a vivir con ella, y dijo, no, ya, resolví mi problema, hasta que mandó a su profeta, Natán. Era amigo de David. Yo creo que cuando el Señor le dijo, vea, que tengo palabras contigo para el rey, y cuando el profeta supo eso, yo no sé cómo quedaba sentido por dentro, porque hermano se ve que era amigo de David. Y allí David tuvo que arrepentirse y caer de rodillas. Y cuando Dios vio que cayó de rodillas, porque Dios lee el corazón, entonces lo levantó y le dijo, Jehová ha perdonado tu pecado y no te va a quitar del reinado, ni del reinado lo quitó con todo lo que hizo, pero de tu propia familia va a salir una espada que te va a disciplinar, que te va a castigar. Tú vas a tener consecuencias. El pecado tiene consecuencias, que a veces se recuperan cosas, o a medias cosas, o algunas no se recuperan. Y el rey huyó de su hijo. Huyó de su hijo, porque su hijo le dio un golpe, quería dar un golpe de estado. Y cosas como esas sufrió David. Yo digo con todo que el David, después del arrepentimiento y del bochorno y todas esas cosas, que se levantó arrepentido, aún fue un mejor David que el que mató a Goliat. Porque ¿qué hacen las pruebas? Después que tú te arrepientes, te van te van mejorando tu vida cristiana. Por eso la Biblia dice, tenéis por sumo gozo cuando ¿qué? Cuando allá hay pruebas. Hay pruebas que tú no las buscas, pero hay pruebas que nosotros las buscamos, que son las pruebas para la disciplina. Dios nos disciplina. Entonces, aquí está. Disciplina a los cristianos que se han apartado, ¿verdad? De alguna manera tenemos que ver a David como que actuó como quién, como un impío. Los cristianos, cuando nos apartamos, actuamos como impíos, no actuamos como hijos de Dios. Hebreos 12:6, ya lo vimos ya, que es el de la disciplina. El otro propósito es manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. Sigo con David. Un ejemplo, sigo con David puedo seguir. Cuando David le llegó la prueba del gigante y comprobó a Dios, porque el Dios que lo que él declaró con su boca ocurrió, ¿qué estaba Dios manifestando? Manifiesta el poder guardador de quién? De Dios. Dios lo guardó del gigante. Y manifiesta el poder y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios fue cuando pecó, que no lo tomó en cuenta ese pecado. ¿Ven? La gracia es eso. David vio que fue perdonado por gracia y que fue libertado por gracia. Yo tengo aquí puesto una cosa que dice manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. Y puse examen del pastor. Ese es un examen. Yo se lo expliqué a ustedes una vez. Se lo vuelvo a explicar. Dios nos libra de las pruebas y de los problemas. Pero cuando vemos las pruebas en la vida de los demás, eso tiene que hablarnos. Yo le dije hoy a Marisela me enseñó sus manos rotas por enfermedad, su piel. Debemos dolernos, porque somos el cuerpo de Cristo, dolernos. Y yo miré su mano así rota, y ella esperando una consulta con un médico muy famoso que viene y todas esas cosas. Y yo le dije, tú eres un ejemplo para mí. Hoy aquí, estando aquí en la iglesia, con lo mal que tú te has sentido, porque se siente malísimamente mal y está aquí, ella es un ejemplo para mí. Que el día que yo me sienta mal, yo voy a acordarme de Marisela y de Anita y del otro, y del otro, y del otro, y del otro, porque hay que ser, ¿qué cosa? Fieles en la prueba. Bueno, pero esta historia mía es que cuando uno ve algo que pasa del cual Dios te libra, y uno tiene que valorar eso, y es una prueba que yo podía haber tenido, y Dios me libró ¿de qué? De ella. Y un día estaba yo estudiante de medicina, tenía 18 años aproximadamente, en la ciudad de La Habana allí, y entré a hacer un examen ese día, y recuerdo que llegué muy temprano, porque yo vivía muy lejos de la ciudad, de la escuela de medicina,
tenía que coger 2 ómnibus y quería llegar temprano al examen. Y de pronto cuando entro a la escuela, es una escuela grande con piso y qué sé yo, y siento una voz que me dice: David, estoy aquí, sube. Era un amigo, un compañero de aula. Ven para repasar que tenemos tiempo todavía. Bueno, me subí para arriba y ahí empezamos a morir y la cosa. ¿Y sabe qué? Nos entretuvimos tanto que se nos fue el tiempo. Había que entrar a las 8 y eran las 8:10, estábamos metidos en ese cuarto estudiando. Hasta que miramos el reloj. ¡Ay, estamos embarcados! Como dicen los cristianos, vamos, no nos van a dejar hacer el examen, no se puede llegar tarde. Y acá nos bajamos bellos pisos, que yo no sé cómo no nos matamos, llegamos al aula aquella, eran unos grandes salones, y allí ya habían terminado de repartir las pruebas. Cuando le decíamos en sorry, que el profesor tuvo misericordia de nosotros y nos dio la prueba, y escuchamos la introducción y empecé a hacer mi prueba. A poquito rato, 15 minutos trabajando en la prueba, veo un movimiento raro en el salón, en un salón inmenso. Y habían ahí como 500 estudiantes o algo así. Y, hermano, algo estaba pasando. ¿Y sabe lo que pasaba? Que se habían robado la prueba. Un profesor, se lo había robado un profesor que estaba con una muchachita, una alumna, que le entregó la prueba. Fue un arreglo entre ella, y la chiquita se lo dio a los demás, a otros amigos, y los otros amigos a otros. Y además de eso, cuando se reunieron todos allí, porque los estudiantes se reúnen en la parte de afuera de aquellos salones de conferencia, y en ese momento empezaron a darse preguntas los unos a los otros, y una gran parte del estudiantado quedó. Y eso es lo que estaba pasando. Y quiero decirle, cuando se terminó aquello, los estudiantes estaban temblando. Estaban llamando a los estudiantes por audio. Un estudiante delataba a otro, porque el que delataba le llevaban mejor. Y yo temblaba y decía: Señor, gracias, porque tú me libraste. Y vi compañeros amigos míos que estaban casi llorando. Tú me libraste de esto. Allí llegó el DTI, que como le envié a él, a controlar aquello. Y yo caminaba con paz y decía: gracias, Señor, porque si yo hubiera estado en la puerta con cristiano y todo, estoy seguro que hubiera podido una pregunta de esa. Y yo le dice: Dios manifiesta el poder que dice, dígalo algo. ¿Y qué manifiesta también? El regalo no merecido. Hay un concepto de gracia de Dios que ustedes deben estar atentos a él, que lo tengo y lo repartía a cada hermano de esta iglesia, un concepto bien explicado de gracia de Dios, que es la gracia de Dios. Ahí, si usted entiende mejor eso, si tiene el concepto delante. Por eso hablé aquí del concepto de gracia. Y este punto que es el último, dice, vamos a repasar: ¿hacer qué cosa? Que buenos cristianos sean. Disciplinar a los cristianos que se han apartado. Manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. Cuando usted vea que Dios lo ha librado de algo, levanta las manos al cielo. Bueno, y dar la oportunidad al cristiano de tener comunión en los sufrimientos de Cristo. Hermano, y eso es una cosa real, eso es bíblico. Usted y yo debemos querer ser copartícipe de los sufrimientos que tuvo aquí Cristo. Yo quiero leerle aquí en Colosenses 1:24. Dice Pablo decía a la iglesia: sed imitadores de mí. ¿Cómo dice el texto? Como yo lo soy de Cristo. Gracias. Ahora mi gozo en lo que padezco. Pablo estaba, ¿qué padecía Pablo? No, esa es una. Pero padecía de que, a ver, ¿cuántos azotes menos uno era? ¿Quién me lo dice? 40 menos. 40 azotes menos uno. Hay una lista ahí de sufrimientos de Pablo. Y hay una que dice, yo no sé por qué dice 40 menos uno, porque a lo mejor daban 40 y le quitaron uno a él. Bueno, pero mire, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne
lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Lo que falta, estas aflicciones, y Pablo sufría todas las aflicciones del cuerpo de Cristo. No solamente los azotes que le dieron por predicar a Jesús, sino cuando yo hablé la semana pasada de Epafrodito, que se estaba muriendo, y él dijo, y para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, el Señor no permitió que yo viera muerto a Epafrodito. ¿Se acuerdan del mensaje de la semana pasada? Lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo es la iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué sufrimos por Jesús? Esto es otro propósito de y estamos llamados a eso. ¿Cuánto nos sacrificamos por la iglesia? ¿Cuánto hacemos por la iglesia en todos los aspectos de la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual somos un miembro, si somos hijos de Él. Y yo termino ya con el quinto propósito. El 5 dice, derrotar a Satanás. Derrotar a Satanás en sus maquinaciones. Dice la Biblia que no podemos ignorar sus maquinaciones, los inventos de Satanás para hacernos sufrir y todas esas cosas. Y de pronto nos mete en una situación Satanás. No podemos ignorar sus maquinaciones. ¿Usted se recuerda de Job? ¿Por qué Job sufrió lo que sufrió? Mira, ahí me lo arreglaron. Derrotar a Satanás en sus propias, aquí dice en sus propias, derrotar a Satanás en sus propias, ¿qué? Maquinaciones. Y el cristiano tiene que aprender a hacer eso. Y un ejemplo perfecto es Job. Y es interesante porque vino Satanás a rendirle cuenta a Dios y el Señor le dijo, ¿qué tú crees de mi siervo Job, que me es fiel? Y eso es lo que queremos que Dios le diga a todo el mundo y hasta Satanás, que nosotros somos que dicen, eso es porque tú lo tienes lleno de bienes y lleno de esto y lleno. Uno le quitó, le dijo, pruébalo, Dios sabía, pruébalo, y lo probó y le quitó todo, le quitó la familia, le quitó los hijos, le quitó los bienes, le quitó todo el ganado, le quitó, y para colmo después Satanás siguió en maquinación y le quitó la salud. Y le mandó una enfermedad de la piel, que yo no sé cuál es, pero de las terribles. ¿Y sabe qué? Nunca maldijo el nombre de Dios. ¿Y sabe qué? Como yo le dije anteriormente en un mensaje, cuando la esposa le dijo, ¿todavía tienes el ánimo de exaltar a Dios? ¡Claro que sí! Como Noé de la Touche, cuando entró aquí a este templo, que no podía entrar, y dijo, me han cocinado la cabeza, pastor, pero aquí estoy. Y este Job le respondió a su esposa, que le dijo, tú lo que tienes que hacer es maldecir a Dios, la esposa, y morirte. Y con ese ataque de aún de la esposa, que eso fue ataque satánico, demoníaco, él le responde con humildad y amor. Como las mujeres fatuas has hablado. No le digo ni fatua, ¿cómo digo? Como las mujeres fatuas has hablado. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Derrotar a Satanás en sus propias maquinaciones. Le doy la tarea de leer Job 2, y si puede leer ese libro. Y hermano, en general, servir al Señor tiene un costo. Y el cristiano tiene que saberlo. Igual que el testimonio cristiano, el testimonio que damos con nuestra vida tiene un costo, que a veces es sufrido. Y el cristiano tiene que saberlo. Quiero terminar ya con un texto que dejamos también para el final de la semana pasada, precioso, 2 Corintios 6:10. En medio de las pruebas, como entristecidos, ¿más qué? Más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo mucho.
Y como no teniendo nada, más poseyéndolo. Son aquellas personas que están desvalidas, los misioneros que están por ahí, como dijo Nelson, en peligro de vida y huyendo y por ahí tratando de llevar a Cristo, que a lo mejor no tienen un buen bocado de comida. Usted puede decir, bueno, la roca que tiene la roca tiene muy poco, la roca tiene mucho. Y de alguna manera el Señor nos puede decir, aunque soy pobres, son ricos. Y la roca tiene que vivir como no teniendo nada, como no tenemos ni templo, más poseyéndolo todo. Y yo leyendo esto y meditando esto le daba gracias, Señor, el templo no es de nosotros, pero lo usamos. Y eso es como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer eso. Y nunca olvide eso, Dios. Vamos a ver. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Voy a orar. Ha sido